Saludos una vez más, estoy con vosotros en el canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hoy voy a compartir unos pasajes con vosotros que está en el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 8, del 22 al 25. Es un relato que me gusta mucho, parece que no nos cuenta así gran cosa, pero cuando profundizamos vamos a encontrar aquí perlas para nuestra vida, enseñanzas de mucho valor. Y dice la palabra de Dios: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, se refiere a Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que pereceremos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, preguntándoles: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Es muy interesante este relato. Esta semana estaba pasando, pues a veces tenemos todos tiempos de dificultades, donde el día se ve nublado todo, las cosas van a veces de mal a peor todavía, y lo que tenemos que hacer los cristianos es nunca perder nuestra fe, nunca dejar de creer en el Señor, porque Él es todopoderoso y es el único que nos puede ayudar en cualquier momento. Hay personas a las que podemos llamar y están ocupadas y no van a coger el teléfono. Pero Dios, como dice en Hebreos 4:16, ¿no?, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para oportuno socorro. La fe en la vida del cristiano es la clave. Por ella tenemos entrada a la salvación y también podemos servir al Señor, adorarle y hacer todas las cosas que llevamos a cabo. Es la que nos dio la victoria sobre el mundo, el pecado, Satanás. Hay un pasaje que está en Primera de Juan, en el capítulo 5 dice, el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pregunta. Y nuestra fe es la que nos da la victoria en los que hemos creído en el Hijo de Dios. Satanás va a tratar por todos los medios con sus dardos, hacernos daño, apagar nuestra fe. Porque él sabe que sin fe no somos nada. Separados de Jesús no podemos hacer nada. Y si no nos acercamos al Señor en los momentos de dificultad, va a ser muy difícil que podamos superar las dificultades y las pruebas. En este pasaje de Jesús, aquí Jesús calma la tempestad, vemos en los capítulos anteriores, si vemos en el 7 dice, vemos ahí como Jesús sana al siervo de un centurión. Después, a partir del pasaje 8, resucita al hijo de la viuda de Naín. También entra en casa del hogar de Simón. Vemos cómo le sirven las mujeres, está la enseñanza de la parábola, y él ahí les va mostrando cosas. No tenemos que olvidar que la primera señal que hizo con sus discípulos, convirtiendo el agua en vino, esto fue en las bodas de Caná. Y ahora pues toca otra enseñanza más. Una cuarta parte de los discípulos de Jesús eran pescadores, hombres acostumbrados a la mar. A nosotros a lo mejor nos puede asustar más, pero uno que va ahí todos los días a pescar y está ahí batallando con las olas, no le puede parecer tan peligroso como si ahora yo voy por primera vez, ¿no?, aunque vaya 10. Entonces aquí dice que aconteció un día que entraron en una barca y le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Están en el lago de Galilea, en el mar, en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea. Y entonces ellos están en la ribera opuesta, y a donde van
Aquí en el pasaje 26 dice, y una vez que hacen la travesía y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ahí es donde Jesús, cuando va ahí, sale un endemoniado y de él echa una legión de demonios, y esta persona después, que es sanada, quiere seguir a Jesús, pero él le dice que vaya a su ciudad, a su parentela, y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con él. Pero antes había que hacer esta travesía, y a veces en la vida de los cristianos Dios tiene travesías, tiene trayectos para nosotros, trata con cada persona de una manera individual, porque todos estamos en un proceso de la perfección y necesitamos que Dios sobre nuestra vida para seguir creciendo hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo enseña cuando escribe a los Efesios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios y a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 12:2, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra medida perfecta está en Jesucristo. Tenemos que ser como Él, imitadores de Él. Entonces, en esta travesía, dice en el pasaje 23, mientras navegaban, Él se durmió. Jesús, vemos en diferentes pasajes de la Escritura, en Hebreos 2 dice que por cuanto los hombres participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para, por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, al diablo. Y después el apóstol Pablo a los filipenses le escribe acerca de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, dice aquí, que tengamos el mismo sentir nosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual, en el pasaje 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca dejó de ser Dios, pero Él, en el plan de salvación de Dios, para salvar a la humanidad, se hizo hombre. Y aquí estamos viendo en Lucas que se durmió. Cuando está hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, del verso de 6 al 7, dice que Jesús, cansado del camino, entró en una ciudad de Samaria, Sicar, que era la heredad que Jacob dio a José, y allí sentado junto al pozo, vino una mujer a buscar agua al pozo, y él tenía sed, y le pidió agua. Vemos también en Marcos, cuando Jesús sale de Betania y tuvo hambre y fue a la higuera, y no había fruto, y acabó maldiciendo la higuera. Entonces, él se sujetó a la misma condición que nosotros en nuestras limitaciones humanas, pero a diferencia de nosotros, que él nunca pecó. Él vino para traernos la salvación. Es el Cordero sin mancha, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en 1 de Juan, capítulo 1, verso 29. Entonces él ahí, en su limitación humana, vemos que él duerme, y en el momento que duerme se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Ahí comenzó una tormenta. Iban todos en el mismo barco con Jesús. Es curioso que el Evangelio según San Marcos dice que él estaba recostado en popa, la parte trasera del barco, que ahí es donde va el timón que dirige el barco. Ahí no sabemos si era de remos o llevaba timón. Para ir él con 12 discípulos tenía que ser una barca pues, que también tuviera unas medidas pues, un poco grandes. Y aquí dice que ahí ha estado, todo va normal, él descansa, y dice, y se desencadenó una tempestad, ¿no? Vino problemas, circunstancias adversas a la vida de sus discípulos. Y ahora vamos a ver cómo reaccionaron ellos. En el 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que pereceremos. O sea, acudieron a Jesús. Cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es acudir siempre a Jesús. Lo hizo Pedro cuando fue caminando sobre las aguas y vio allí también las olas, el viento, y comenzó a hundirse, y acudió a Jesús para que le socorriese. Lo vemos también en las bodas de Caná, cuando
la madre de Jesús, María, ella ante esa necesidad en la boda de no tener vino, los novios que ofrecieron a los invitados, que sería algo que estropearía para siempre su boda, porque era algo como si ahora vamos a un almuerzo hoy mismo, si vamos a una boda y no ponen vino, por mucha ceremonia que haya, por muy guapos que son, pues todos acabamos criticando y diciendo, vaya, para esta boda no había vino, pues como si no ponen baile, ¿no? Hay cosas en una ceremonia y una boda que no deben faltar, y ahí pues era el vino, en esos tiempos todavía más. Entonces María acudió a Jesús y le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora, y aquí los discípulos hicieron lo correcto, acudieron a Jesús en ese momento de dificultad. Y vemos la respuesta, primero cómo actúa Jesús, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Estamos viendo cómo Jesús tiene dominio sobre la enfermedad, cuando sana al centurión, aquí en Lucas, un capítulo más atrás, estamos viendo cómo Jesús tiene poder sobre la muerte, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y ahora aquí Jesús tiene también poder sobre la naturaleza, sobre las olas, sobre el mar, sobre cualquier fenómeno que podamos ver en este mundo, en la naturaleza, en el medio ambiente, donde nos movamos. Él tiene el control absoluto de todo. Después, a partir del pasaje 26, vamos a ver cómo Jesús tiene control sobre los demonios. Entonces ellos están viendo que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Y ahí es donde tiene que estar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, en el Dios único y todopoderoso que creó todas las cosas y que formó el universo, el mundo, y a nosotros nos creó y nos formó en el vientre de nuestras madres. Pues Él tiene el control de todo, aunque no lo parezca. Ahora vivimos en un mundo donde Dios no está actuando. Está como Jesús ahí en la barca. Jesús dijo que mi Padre trabaja y yo trabajo. Está trabajando Dios todos los días, haciendo cosas. Pero parece como que Dios se está durmiendo, que no está actuando en este mundo, ¿no? Pero Dios está obrando, y vamos a ver en diferentes momentos, a medida que avancen los tiempos, cómo actúa y obra poderosamente. Sí, lo podemos ver ahora en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en el corazón de todos aquellos que se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Van a nacer de nuevo espiritualmente en el reino de Dios y se van a convertir en hijos de Dios y van a ser unas nuevas criaturas porque se han arrepentido, han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y ahora hablan con Dios, leen su palabra, le siguen y le obedecen. Entonces aquí, en esta lección que le está dando Jesús sobre su control, todas las áreas, como he mencionado, en lo natural, en lo espiritual, en lo físico, dice aquí, les acaba haciendo un reproche. ¿Dónde está vuestra fe? Porque Él también les había enseñado que si tuvieran fe como un granito de mostaza, este monte le dirían, sal de aquí y plántate allí, y el monte se plantaría. Vieron también en Marcos 9:23, después de sanar a aquel joven lunático, donde el padre vino y le pidió ayuda a mi incredulidad, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces ellos ya llevaban un tiempo con el maestro y sabían que la fe mueve montañas. Entonces Él aquí les hace este reproche. ¿Dónde está vuestra fe?, les pregunta. Es muy importante, ¿no?, la fe en la vida de una persona por las cosas que he comentado, porque por la fe somos salvos. Cuando leemos el apóstol Pablo lo que le escribe a los Efesios, Efesios 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Nuestra fe es la que trae la salvación y las bendiciones de Dios para nuestra vida. Mas el justo, también escribe el apóstol Pablo en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Entonces estamos llamados a vivir también por medio de nuestra fe en el Señor. Y aquí Jesús les hace este reproche. Vamos a ver un pasaje de la Escritura en Romanos 1:17 que acabo de mencionar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá, ¿no? Entonces, eso es el tema central de nuestra vida, la fe.
Cuando vamos a Hebreos, que ahí es el himno a la fe, el capítulo 11, dice primero lo que es la fe, después la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después en el pasaje 6 habla que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para agradar a Dios tenemos que tener fe, creer en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí está en el 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí habla por la fe Noé cuando fue advertido, habla por la fe Abraham siendo llamado, salió a una tierra que no conocía. Vemos todos estos ejemplos. Vemos aquí en la palabra de Dios como Él, por medio de la fe, obró en la vida de Noé, de Abraham, de Sara. Vemos aquí de Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos más, ¿no? Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. O sea, aquí vemos un pequeño relato de grandes hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios y vemos cómo Dios obró poderosamente en su vida, ¿no? Entonces, aquí Jesús le hace esta pregunta en Lucas 8, ¿dónde está vuestra fe? Y a veces nos puede pasar eso a nosotros, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? Actuamos como la gente del mundo, ¿no? Podemos actuar, no acudir a Dios, no confiar en Él, no descansar en sus promesas. Hay una escena así muy parecida a la de Jesús y tenemos el ejemplo de Jonás, que huyó de la presencia de Dios, se embarcó para ir a un sitio y ahí también se levantó una tempestad y el patrón y todos los que estaban en el barco empezaron a clamar cada uno a su Dios. Pero les llamó la atención que había bajado a la bodega Jonás y allí estaba durmiendo. Y le dicen, dormilón, clama tú a tu Dios para que podamos salir de esta tormenta, de esta dificultad, que vamos a perecer todos. Y él les declara que todo lo que acontece es porque él pues no obedeció a Dios. Entonces al final les dice que le echen al mar y ahí Dios tenía un pez preparado y ellos acabaron haciendo sacrificios, votos a Dios, temiendo gran manera al Señor, ¿no? Porque vieron el poder de Dios a través de Jonás, ¿no? Entonces nosotros, los cristianos, tenemos un conocimiento de Dios, tenemos su palabra, como Dios obra poderosamente. Vemos en el Salmo 40, 17 que dice, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Y termina diciendo, ven pronto y ayúdame, ¿no? Entonces, Dios está ahí en el momento de las dificultades, cuando estamos pasando por tiempos que son realmente muy duros y difíciles. Pero el Señor tiene el control de todo. Ahí, en la barca, Él se levantó y paró todo. La tormenta, las olas, los vientos, porque Él es todopoderoso. Entonces, el Señor lo que me mostraba esta semana, que a pesar de que veamos las dificultades, todas las cosas, a veces los problemas son tan grandes que hacen pequeña nuestra fe. Y eso es lo que quiere el diablo, que veamos que no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no, pero por medio de nuestra fe podemos hacer grandes cosas, como vemos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios quiere que nuestra fe en nosotros esté siempre activada, sea ese músculo, ¿no? Como si vamos a un gimnasio, que estamos todos los días ejerciendo la fe y cuando hay un momento, una dificultad, ahí tenemos la fe para acudir al Señor, para reclamar sus promesas, para apoyarnos en todo lo que Él hizo y hace en nuestras vidas, para apoyarnos en todo lo que Dios hizo a través de sus obras poderosas en la palabra, están ahí registradas y las que hace en nuestra vida cada día. No las podría enumerar, todo lo que Dios hace desde que me convertí hasta ahora, y eso me da más fe para hacer más cosas para el Señor. En Juan 14, del 12 al 14, Jesús le dice que Él irá al Padre y que ellos harán cosas mayores que Jesús. Pero ahí está, tenemos que ejercer nuestra fe, porque con nuestra fe nada hay imposible, todo lo podemos. Jesús le dijo a Marta, antes de resucitar a Lázaro, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Si creemos en el Señor vamos a ver su gloria y su poder. Y el Señor trajo a mi vida esta semana paz y he podido ver y estoy viendo su poder y su gloria. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que estamos centrados en los problemas, en las dificultades y eso es lo que vemos.
Y no, nosotros no tenemos que ver el problema, está ahí, es una realidad. Tenemos que ver al Señor, tener nuestros ojos en el Señor y confiar que Él nos va a ayudar, que si clamamos Él va a responder y que está ahí para apoyarnos y ayudarnos. No hagamos como en el Salmo 78, que después el pueblo que Dios sacó de Egipto con mano poderosa por medio de Moisés, de ver las obras que hizo, ellos y las futuras generaciones que hubo ahí, no creyeron en Dios, se olvidaron de sus obras y le vino todo lo que le aconteció, como está escrito en su palabra, fueron pues sometidos, llevados en cautiverio, pasaron calamidades, porque no creyeron en Dios, no confiaron en Dios después de haberle conocido. Y aquí Dios está con sus discípulos, con personas que tenían conocimiento de Él, que estaban viendo el obrar de Dios. Ahora nosotros ese obrar lo estamos viendo a través del relato de su Evangelio y tenemos siempre que confiar, encomendarnos al Señor, como hizo Jesús en la cruz, te encomiendo mi espíritu. Pues poner nuestra vida delante de Dios, como en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confiemos en Él, hagamos nuestro trabajo y Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y con nuestra fe, como he leído al principio, es la que nos da la victoria. Somos más que victoriosos y vamos de triunfo en triunfo. Y es lo que vence al mundo, a Satanás, las pruebas, todas las cosas. Nunca perdamos la fe y la dejemos ahí arrinconada, sino que tengamos siempre presente que la fe es en nuestra vida, nuestra base y la que nos lleva de una etapa a otra, de madurez, de crecimiento, de victoria, de triunfo, y hace que alcancemos, como Josué y Caleb, las metas de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida. Que el Señor os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.